Fuertas a manual, dos palabras susurradas con una sonrisa burlona en los círculos refinados del príncipe William a finales de la década de 2000. Y si no se conoce la historia, jamás se adivinaría que iban dirigidas a la madre de una futura reina. Era jerga de la tripulación de avión, la instrucción que escuchan los auxiliares de vuelo antes del aterrizaje, y se empleaba como una burla, un recordatorio encubierto para cualquiera que escuchara de que la madre de Kate Middleton había empujado una vez un carrito de bebidas por el pasillo de un avión de British Airways. Ese era el insulto que la vieja aristocracia elegía para Carol Middleton. No su carácter, no su conducta, sino el hecho imperdonable de que una vez trabajó para ganarse la vida uniformada sirviendo a los demás. Quienes acuñaron la expresión creían que estaban poniendo a una familia en su sitio. Lo que en realidad estaban haciendo, aunque ninguno de ellos lo viera, era escribir el inicio de uno de los grandes castigos silenciosos de la historia británica moderna. Porque la mujer a la que ridiculizaron como azafata construyó la familia en la que ahora se apoya la monarquía. Su hija será reina, su nieto será rey. Y casi todos los nombres que alguna vez la menospreciaron se han desvanecido en la irrelevancia, tal como predijeron. Hoy les contamos la verdadera historia de Carol Middleton, la descendiente de un minero que se enfrentó al club más exclusivo del mundo y lo conquistó sin alzar la voz. Les advertimos, la versión real es mejor que cualquier drama palaciego inventado, porque cada detalle ocurrió tal cual. Antes de comenzar, si disfrutan de historias de la realeza basadas en hechos reales, suscríbanse para no perderse lo que publicaremos a continuación. Empecemos por donde ella empezó, porque la distancia que recorre esta historia es lo esencial. Retrocedan 4 generaciones por el lado de Carol y se encontrarán bajo tierra, en las vetas de carbón del condado de Durham, en las comunidades mineras alrededor de Heaton-le-Hall, donde la familia de su madre, los Harrison, extrajo carbón generación tras generación. Un trabajo duro, peligroso y mal pagado en una de las sociedades más rígidamente clasistas del planeta, el tipo de origen que el antiguo sistema británico estaba diseñado precisamente para mantener a raya. Carol Goldsmith nació en 1955 en el seno de una familia obrera londinense. Su padre era pintor y decorador y pasó parte de su infancia en un piso de protección oficial en Southall, lo más alejado posible de la vida de lujo. En lugar de ventajas, tenía aquello que definiría su futuro: ambición. Dejó los estudios y en la década de 1970 hizo algo que, para una chica obrera de su generación, era una auténtica aspiración. Se convirtió en azafata de British Airways, recorrió el mundo con un uniforme impecable y en algún punto de ese camino conoció a un despachador de vuelos llamado Michael Middleton, un hombre estable y amable de una familia acomodada de Leeds con una historia interesante. Abogados, comerciantes de lana e incluso un modesto fondo fiduciario. Se casaron en 1980, se establecieron en Berkshire y formaron una familia. Catherine llegó en 1982, Philippa en 1983, James en 1987 y es en 1987, con 3 hijos menores de 6 años, cuando la historia da un giro, porque ese es el año en que Carol, preparando bolsas de regalos para los cumpleaños de sus propios hijos y dándose cuenta de lo difícil que era comprar artículos decentes, decidió solucionar el problema ella misma. Desde la mesa de su cocina, fundó una empresa de venta por correo llamada Party Pieces, artículos para fiestas infantiles, pedidos por catálogo, entregados a domicilio. Suena casi pintoresco ahora. En aquel momento, fue un agudo instinto empresarial, perfectamente oportuno para una época en la que el comercio electrónico directo al hogar estaba a punto de despegar, y Carol trabajó incansablemente, preparando pedidos, creando catálogos, ampliando líneas de productos, aprovechando el crecimiento de Internet cuando llegó. Party Pieces se convirtió en un verdadero éxito, un negocio familiar multimillonario, y aquí está la frase más importante de toda esta sección. Ese negocio, creado por el descendiente de un minero en la mesa de su cocina, pagó la matrícula del Marlborough College,
uno de los internados de élite de Inglaterra donde una joven llamada Catherine Middleton recibió la educación, la formación y finalmente la trayectoria universitaria que la llevó a St. Andrews en 2001, a estudiar historia del arte y a entrar en la órbita de un príncipe. Ninguna herencia lo logró, ningún título nobiliario lo logró, un carrito de bebidas y un negocio de bolsas para fiestas lo lograron. Recuérdenlo, porque todos en el siguiente capítulo de esta historia optaron por olvidarlo. Hay una deliciosa ironía enterrada en este árbol genealógico que, por cierto, los snobs nunca se molestaron en descubrir. El lado Middleton, el lado de Michael, no era ni remotamente la parte humilde de esta historia. Los Middleton de Leeds fueron abogados y comerciantes de lana durante generaciones, una acomodada aristocracia profesional con dinero familiar e incluso fondos fiduciarios que se transmitían de generación en generación, lo suficientemente respetables como para que un Middleton victoriano hubiera sido recibido en la alta sociedad sin murmullos, lo que significa que la familia ridiculizada como trepadores oportunistas era, por una parte, exactamente el tipo de sólida estirpe profesional que la élite inglesa dice admirar. Las burlas nunca tuvieron nada que ver con la genealogía y todos los implicados lo sabían. Tenían que ver con la visibilidad. Las raíces obreras de Carol y sus años en la aerolínea eran recientes, documentados y sin complejos, y era precisamente ese desparpajo lo que realmente ofendía. Nunca fingió ser refinada, nunca suavizó su acento para darle un aire más sofisticado. Nunca fingió que el piso de protección oficial y el carrito de bebidas no habían existido. Ella simplemente los superó a toda velocidad y el sistema de clases inglés siempre ha perdonado la pobreza con mucha más facilidad que el impulso. Y su impulso tenía un objetivo, porque la apuesta por la educación merece un análisis aparte. Enviar a 3 hijos a Marlborough costó una fortuna, un gasto sostenido durante años, y los biógrafos han afirmado durante mucho tiempo que Carol fue profundamente estratégica y deliberada respecto a la trayectoria de sus hijos, una acusación que sus críticos calificaron de intrigante y que quizás sería más preciso describir como crianza. La afirmación más repetida, publicada en numerosos libros sobre la realeza y nunca confirmada por la familia, que no confirma nada, es que cuando la elección de la Universidad de St. Andrews por parte de William se hizo pública en el año 2000, los planes de Kate cambiaron en la misma dirección. Un año sabático tardío, luego la misma pequeña universidad escocesa, el mismo curso de historia del arte. Quizás sea cierto, quizás sea la mitología reinterpretada que se asocia a cada romance real. Lo que sí es seguro es lo que sucedió allí. Los dos se hicieron amigos en la misma residencia estudiantil y, como es bien sabido, compartieron piso en su segundo año. En algún momento, durante un desfile benéfico estudiantil en 2002, que desde entonces ha pasado a formar parte de la leyenda real, William vio a su amiga desfilar y, según los presentes, la vio con otros ojos. El resto requirió una década de paciencia. Pero fíjense en lo que demuestra realmente el capítulo de St. Andrews, sea cual sea la versión que se crea. O bien una extraordinaria coincidencia puso a la descendiente de un minero en el camino de un futuro rey, o bien una madre de un piso de protección oficial de Southall superó en estrategia a todas las familias aristocráticas de Gran Bretaña, todas las cuales habrían dado hasta la plata de sus ancestros por el mismo resultado. Los snobs prefirieron la segunda versión, considerándola condenatoria. Reflexionen un momento y verán que es la más impresionante. Porque cuando la relación de Kate y William se hizo pública a mediados de la década de 2000, el viejo mundo conoció a los Middleton por primera vez. Y parte de él respondió con un snobismo tan descarado que ahora parece una sátira. La burla llegó por capas. Estaba la capa de prensa, que encontró su momento en 2006 en el desfile de graduación de William en Sandhurst, el orgulloso hito militar al que asistió la familia de su novia, donde los fotógrafos captaron a Carol, y la cobertura posterior se centró con exquisita crueldad en la afirmación de que había estado mascando chicle durante la ceremonia.
¿Masticar chicle? Ese fue el escándalo. Las columnas de los periódicos diseccionaron sus modales, su vocabulario, si dijo las palabras socialmente fatales toilet y pardón en lugar del aprobado lavabo. ¿Y qué? Toda una conversación nacional llevada a cabo con aparente seriedad sobre si una empresaria hecha a sí misma era demasiado vulgar para que su hija se casara con un príncipe. Luego estaba la capa social, más desagradable porque era más silenciosa. Aquí es donde residía la burla Doors to Manual, el comentario que, según los biógrafos reales, se intercambiaba en los círculos aristocráticos, junto con una burla similar dirigida a la propia Kate cada vez que aparecía en reuniones de la alta sociedad. Y Kate también recibió su propia burla dedicada. La prensa la bautizó como Waity Katie, la chica que supuestamente esperaba un anillo. Un apodo que lograba ser condescendiente con su paciencia y su propósito al mismo tiempo, con un inconfundible matiz de clase subyacente, la implicación de que una Middleton debería estar agradecida por cualquier plazo que se le concediera. Y según relatos publicados a lo largo de los años por autores de la realeza, el desdén no se limitó a las columnas de chismes y las cenas en casas de campo. Los biógrafos han afirmado que voces dentro de la vieja guardia del palacio, incluyendo, según algunos relatos publicados, figuras del círculo cercano a Camilla, albergaban reservas iniciales sobre si una novia de clase media era adecuada para un futuro rey. Ahora bien, hay dos cosas que deben decirse de inmediato sobre esas afirmaciones, y las diremos claramente. Primero, son afirmaciones de biógrafos sobre las actitudes a finales de la década de 2000, extraídas de fuentes anónimas, nunca confirmadas por nadie involucrado, y deben tomarse con la misma cautela. Segundo y más importante, independientemente de lo que se pensara en privado hace más de 15 años, la relación documentada entre Kate y Camilla a lo largo de la última década ha sido consistentemente cordial, con compromisos conjuntos, una aparente facilidad y la amabilidad que Camilla mostró hacia Kate durante el capítulo más difícil de su enfermedad. No hay ninguna disputa entre ellas, y este video afirma que no la hay. El objetivo de sacar a relucir estas viejas afirmaciones no es acusar a nadie en particular, sino establecer el ambiente en el que se adentraron los Middleton. Un entorno que, a través de su prensa, sus salones y, según se dice, parte de sus palacios, veía a esta familia como trepadores, la palabra que los perseguía a todas partes, la más perezosa del léxico de la clase alta inglesa. Y en 2007, ese ambiente pareció, brevemente, imponerse. William y Kate rompieron esa primavera y la cobertura mediática de la separación tuvo una innegable dimensión clasista. Los rumores de que su círculo cercano consideraba sus orígenes un problema, las nuevas burlas a la época en que su madre trabajaba en la aerolínea. Durante unos meses, la vieja guardia se felicitó. La joven Middleton había sido despedida. El sistema se había mantenido firme. Y aquí viene lo que los snobs jamás vieron venir. La ruptura que celebraron resultó ser su derrota. Porque ¿qué hizo Kate Middleton durante los meses en que todos esperaban que desapareciera? No se retiró, ni suplicó. Fue fotografiada con su hermana, serena y aparentemente radiante. Entrenó para una regata benéfica. Se comportó con una seguridad en sí misma que desestabilizó visiblemente la narrativa que se escribía sobre ella. Y detrás de esa serenidad, según todos los relatos publicados sobre esta familia, se encontraba Bucklebury, la casa de Berkshire, donde los Middleton protegieron a su hija como lo han hecho entre ellos a lo largo de todos los años. No hubo filtraciones de esa casa, ni reuniones con amigos de la familia, ni entrevistas lacrimógenas, ni ajustes de cuentas, ni entonces, ni nunca. En un ecosistema mediático donde el drama relacionado con la realeza brota de cada herida, el silencio de los Middleton fue, y sigue siendo, absoluto. Los corresponsales de la realeza se han maravillado de ello durante 20 años. Y William lo notó. En cuestión de meses, la relación se reanudó más fuerte y, según su propio relato posterior, con una certeza que nunca volvió a flaquear.
Lo que nos lleva a la mañana del 29 de abril de 2011 y a la imagen que puso fin a la discusión para siempre, la abadía de Westminster, 2.000 millones de personas mirando. Y entrando en la iglesia que ha coronado a todos los monarcas desde 1066, tomando asiento en la primera fila de la congregación, una exazafata de British Airways de un piso de protección oficial de Southall, la madre de la novia. Cada burla de la década anterior se disolvió en esa única toma de cámara. La clase dirigente no solo había tolerado a los Middleton, se habían rendido ante ellos frente al planeta entero a todo volumen, y la rendición continuó de maneras que el público apenas percibió. El año después de la boda ocurrió algo que los historiadores de la realeza calificaron como verdaderamente extraordinario. Guillermo y Kate pasaron la Navidad no en Sandringham, el lugar inamovible de los diciembres reales, sino en Bucklebury, con los Middleton, y los reportajes de la época dejaron claro que el arreglo contaba con la bendición de la difunta reina. Entiendan lo que eso significaba. Isabel II, la viva encarnación de la tradición real, aprobó que su segundo en la línea de sucesión pasara la Navidad con sus suegros, en la casa de un plebeyo, porque reconocía lo que esa familia le aportaba. En la discreta sincronía de la vida real, esa aprobación fue una proclamación. Los Middleton ya no eran controlados, eran acogidos. Y cuando finalmente llegó la respuesta, en 2010, Guillermo la dio con un gesto que decía más sobre la victoria de los Middleton que cualquier declaración. Le propuso matrimonio con el anillo de su madre, el zafiro que había pertenecido a Diana, colocando el objeto de mayor valor sentimental que poseía en el dedo de la chica a la que la sociedad había considerado inadecuada durante 5 años. Y en la entrevista posterior al compromiso, vista en todo el mundo, dijo algo que pasó desapercibido para la mayoría de los espectadores y que impactó como un trueno a cualquiera que conociera su historia. Habló con sincera calidez sobre la familia de Kate, sobre lo acogedores que eran y lo mucho que disfrutaba estar con ellos, un futuro rey cuyas propias fracturas familiares habían sido noticia mundial durante 2 décadas. Declaraba públicamente que lo que más apreciaba de su esposa incluía a la familia que la acompañaba. La aristocracia había pasado años argumentando que los Middleton eran el problema del matrimonio. William se presentó ante el mundo y los identificó como parte esencial de la unión. Cabe mencionar aquí al hombre que la historia mantiene en un segundo plano, porque esta historia tiene 2 artífices, y el segundo prefiere que sea así. Michael Middleton ha sido durante 40 años el pilar silencioso de esta familia, la presencia firme, cortés e imperturbable junto a su esposa más visible, y todos los que han descrito la casa de Bucklebury lo sitúan en su centro de calma. Fue Michael quien acompañó a Kate al altar de la abadía de Westminster, con una serenidad que despertó la admiración incluso de los corresponsales reales más implacables. Michael, quien ha capeado cada ciclo de burlas y crisis sin mostrar el menor atisbo de irritación pública. Michael, cuyo historial público a lo largo de un cuarto de siglo, bajo el escrutinio más invasivo del mundo, se reduce a sonrisas educadas y silencio absoluto. En una época en la que todos los que se acercan a la fama acaban hablando, los Middleton criaron a 2 padres que nunca lo hicieron, y esa disciplina compartida es una historia de amor en sí misma. La clase dirigente seguía buscando el ángulo, la señal, la grieta donde se manifestara la ambición. 40 años después, la grieta aún no ha aparecido, porque el secreto que los snobs jamás pudieron comprender es que no existía. Eran exactamente lo que parecían, una familia. Y esta es la parte de la historia que lo explica todo, así que detengámonos un momento. ¿Por qué el futuro rey se enamoró tan perdidamente del mundo de los Middleton? Porque sí, y la evidencia está por todas partes en 2 décadas de reportajes y biografías. Los autores de la realeza describen a William desde sus primeras visitas, casi sorprendido por Bucklebury, por un hogar donde las comidas familiares se realizaban alrededor de una sola mesa, donde las bromas eran cariñosas, donde nadie actuaba, donde una madre simplemente estaba presente en la vida diaria de sus hijos.
Sus biógrafos han citado a amigos que describen cómo disfrutaba de la pura cotidianidad de todo aquello. Cenas con asado, juegos de mesa, ese tipo de calidez discreta que la mayoría de las familias nunca se plantean notar, porque había crecido en su ausencia, en una infancia de formalidad y ruptura, pasando de una casa a otra, con el dolor de su familia difundido en las portadas de los periódicos de todo el mundo. Bucklebury, en un relato tras otro, se convirtió en su refugio, y Carol y Michael se convirtieron en algo que nunca había tenido del todo: una familia estable, sencilla y privada. Si se lee la trayectoria de la vida adulta de William a través de esa perspectiva, todo cobra sentido. El hombre ha dedicado 20 años a construir deliberadamente su propio hogar siguiendo el modelo de Middleton en lugar del de Windsor. Los trayectos escolares que él y Kate insisten en hacer ellos mismos. Las comidas familiares en una sola mesa. Las navidades en las que los abuelos Middleton están tan presentes como los de la realeza. La férrea privacidad que protege a sus hijos. La elección de una modesta casa de campo en lugar de un apartamento palaciego. Los comentaristas de la realeza escriben sin cesar sobre la modernización de la monarquía por parte de William, y es cierto. Pero hay que ser precisos sobre en qué consiste realmente esa modernización. Es la middletonización de la familia real. La cultura doméstica que Carol construyó en una cocina de Berkshire en la década de 1980. Padres presentes, hijos protegidos, lealtad como ley suprema. Es ahora la cultura que rige la Casa Real y que definirá a la corona durante el próximo medio siglo. Los aristócratas que se burlaban de sus modales sin saberlo, observaban a la mujer cuyo estilo familiar reemplazaría al suyo en el centro de la vida nacional. Un cambio radical, sin duda. Ella logró su cometido. Antes de los años difíciles, detengámonos un momento a reflexionar sobre en qué se convirtió Carol dentro del círculo real una vez que se calmó la euforia de la boda. Porque el papel que se forjó a lo largo de la década de 2010 es el que las historias inventadas sobre ella siempre tergiversan por completo. La versión inventada la presenta como una intrigante que se movía por los pasillos del palacio. La versión documentada es casi la opuesta. Ella se convirtió en el pilar de todo lo que ocurría fuera del palacio. Cuando George nació en 2013, William y Kate lo llevaron a Bucklebury durante las primeras semanas, prefiriendo los nuevos padres la casa de los Middleton a cualquier residencia real para su primera etapa de vida familiar, un arreglo sin precedentes que la prensa de la época destacó con asombro. A medida que los tres niños crecían, la rutina se afianzó. Carol y Michael eran figuras habituales en la puerta del colegio durante la infancia de sus nietos. Cheryl, a lo largo de los años, relató su papel como la abuela de las salidas al teatro, los proyectos de jardinería y los sábados cotidianos. Los abuelos Middleton integrados en el día a día de los niños en un grado que ningún otro miembro de la familia real había alcanzado. Y durante todo ese tiempo mantuvo el silencio familiar, con una única y reveladora excepción. A finales de 2018, tras más de 30 años rechazando todas las solicitudes, Carol concedió su primera entrevista, una sola para promocionar su negocio. Y lo que sorprendió a todos los corresponsales de la realeza que la leyeron fue lo poco que revelaba. Habló de trabajo, de familia en términos generales y afectuosos, no confirmó nada íntimo, no resolvió nada y luego volvió al silencio, donde ha permanecido desde entonces. Una entrevista en 3 décadas, junto a la noticia más importante del mundo del espectáculo. Los editores habrían pagado fortunas por sus memorias. La fortuna sigue sin reclamarse. Si buscan un solo hecho que desmienta 20 años de acusaciones de arribismo, este es: los arribistas se lucran. Carol Middleton ha guardado durante un cuarto de siglo la historia más valiosa y jamás ha vendido ni una palabra. Ahora veamos los años que pusieron a prueba todo esto, porque todas las familias se enfrentan a pruebas, y la década de 2020 puso a prueba a los Middleton 2 veces, de maneras opuestas, y sus respuestas revelan quiénes son.
La primera prueba fue financiera, pública y dolorosa. En 2023, Party Pieces, la empresa que lo construyó todo, la compañía familiar que había funcionado durante 35 años y que había pagado la educación de 3 hijos en colegios de élite, se declaró en bancarrota, golpeada por la devastación de la industria de las fiestas a causa de la pandemia y el brutal panorama del comercio minorista que le siguió, y fue vendida tras la administración concursal con deudas sustanciales a los acreedores. La prensa, intuyendo que volvía a tener un viejo objetivo a la vista, lo cubrió con avidez. Y esto es lo que no sucedió. No hubo rescate del palacio. No hubo dinero real silencioso que lo hiciera desaparecer. No hubo entrevistas autocompasivas. Cheryl y Michael absorbieron la pérdida del trabajo de toda su vida a finales de los 60 y principios de los 70, con la misma disciplina que habían demostrado en todo lo demás. Dignidad pública, resiliencia privada, y siguieron adelante. Hay algo esclarecedor en ese capítulo. La teoría de los snobs sobre los Middleton era que eran operadores, escaladores que buscaban su propio beneficio. Y la insolvencia puso esa teoría a prueba, porque un operador saca provecho precisamente en ese momento. Libros, entrevistas, aprovechar la conexión, las rutas, todo estaba disponible y era lucrativo. No se tomó nada. La familia que supuestamente quería todo de la conexión real no tomó nada de ella, ni siquiera en su hora más difícil. La segunda prueba fue la que ninguna familia desea y llegó en 2024, cuando a Kate le diagnosticaron cáncer, y Gran Bretaña vio a la princesa de Gales retirarse del mundo para luchar contra él. Hemos contado esa historia en este canal desde la perspectiva de William y Catherine, el muro protector que construyeron alrededor de sus hijos. Pero había otro muro, más alejado, más antiguo, y tenía la forma de Middleton. Durante todo ese año, los reportajes describían a Carol y a la familia extensa como un pilar fundamental de la estructura de apoyo. La abuela se encargaba de llevar a los niños al colegio, cuidarlos y de la rutina diaria para que las actividades de los 3 hijos no se interrumpieran mientras su madre se recuperaba. La otra mitad de la familia, sin título, hacía lo que siempre había hecho, protegiéndose mutuamente sin hacer declaraciones públicas. Cuando Kate habló en su mensaje de septiembre sobre el amor que había sostenido a su familia y cuando más tarde se la vio regresar a la vida pública con sus padres discretamente presentes en momentos clave, el país presenciaba el fruto de una inversión de 40 años. Cheryl Middleton ha dedicado 4 décadas a ser una sola cosa, el pilar sobre el que su familia puede apoyarse. En 2024, la futura reina de Inglaterra se apoyó en ella. Para eso eran todas las bolsas de regalos. Los otros 2 hijos que Carol crió también merecen un lugar en este recuento, porque los valores de una familia se manifiestan con mayor claridad en los miembros que nunca tuvieron que demostrarlos por una corona. Pippa Middleton se convirtió, por un día surrealista de abril de 2011, en una de las mujeres más fotografiadas del mundo, catapultada a la fama mundial por un vestido de dama de honor. Y la élite se preparó para que la hermana hiciera lo que suele suceder cuando la fama repentina conlleva. Pero no fue así. Escribió un poco. Se casó con un hombre de una familia adinerada y luego, de forma deliberada y metódica, se retiró a la vida privada, criando a sus hijos prácticamente fuera del ojo público. El camino de James Middleton fue más difícil y valiente. El menor de los Middleton ha hablado con total franqueza en los últimos años sobre su larga batalla contra la depresión, sobre la terapia que lo ayudó a él y a su perra, Ella, a quien atribuye haberle salvado la vida, convirtiéndose en una voz inesperada pero realmente valiosa para la salud mental masculina. Cuando escribió sobre sus dificultades, el hilo conductor de cada relato fue la familia que lo rodeó, sus padres y hermanas, pilares de su recuperación. Observen el patrón en los 3 hijos. Una se prepara para ser reina. Otra prefirió la privacidad a la fama. Otro transformó su dolor en servicio. Caminos diferentes, una base idéntica, y esa base tiene nombre y dirección en Berkshire.
Ese es el ejemplo empírico de cómo Carol Middleton crió a su familia, y también es, discretamente, la respuesta definitiva a cualquier burla social, porque la premisa del sistema de clases era que su clase no podía tener hijos como ella. Ella tuvo 3 hijos. Si el contraste que sella el argumento es el que los observadores de la realeza suelen ser demasiado educados para señalar, así que vamos a trazarlo con cuidado y sin malicia. La historia moderna de la realeza es, entre otras cosas, un museo de desastres familiares. Familias de consortes y cónyuges que filtraron información, vendieron historias, concedieron entrevistas, causaron vergüenza, se pelearon a través de intermediarios, trataron la cercanía a la corona como una mina que explotar. Frente a toda esa exhibición se alzan los Middleton, 25 años junto al trono. 0 filtraciones, 0 libros, 0 guerras de información, 0 escándalos propios, una entrevista y un negocio que se derrumbó sin el menor atisbo de rescate real. La monarquía nunca ha tenido familiares políticos como estos, y la institución lo sabe. Ese es el contexto de todo lo demás en esta historia. La bendición de la reina a aquellas navidades en Bucklebury. La confianza que permite a los abuelos Middleton ocupar un lugar central en la vida de los hijos del heredero. La facilidad con la que, según se cuenta, las reservas iniciales de la vieja guardia del palacio se transformaron en confianza. El temor de la clase dirigente era que los Middleton se apropiaran de la institución. Un cuarto de siglo de evidencia demuestra que la situación fue completamente opuesta. Le brindaron un heredero estable, una futura reina querida, 3 hijos con los pies en la tierra en la línea de sucesión y un modelo funcional de la vida familiar privada que ahora imita todo el proyecto de modernización. Los snobs protegieron las puertas de una amenaza equivocada. Nunca se quitó nada. Todo se sumó. Hay una generación más en esta historia que vale la pena conocer porque Carol no inventó el motor Middleton, lo heredó. Su madre, Dorothy Goldsmith, nacida en el seno de la familia minera de Durham, era, según todos los familiares, una fuerza de la naturaleza por derecho propio, una mujer de ambición feroz que impulsó a su familia hacia el sur, a sus hijos hacia el norte, y se comportaba con una seguridad en sí misma tan inquebrantable que, según los relatos publicados sobre la familia, sus parientes la apodaban cariñosamente Lady Dorothy. Reflexionen sobre esto. 2 generaciones antes de que alguien se burlara de Carol por aspirar a más de lo que le correspondía, su madre ya era objeto de bromas, cariñosas, por esa misma magnífica negativa a aceptar su lugar. Dorothy falleció en 2006, lo que significa que vivió lo suficiente para ver a su nieta Kate entrar en la órbita del futuro rey, y se perdió por poco la abadía, el balcón y todo lo que vino después. Pero la línea que la une a ese balcón es recta e ininterrumpida. La aspiración que el sistema de clases ridiculizó como pretensión en una generación y vulgaridad mascando chicle en la siguiente, resultó ser una cadena de transmisión, pasada de la hija de un minero a una azafata y luego a una princesa, cada una llevándola más lejos que la anterior. La aristocracia inglesa ha pasado 1000 años diciéndose a sí misma que así es precisamente como se fundan las grandes familias. Un antepasado formidable a la vez y tiene estatuas y galerías de retratos que celebran precisamente esos ascensos, siempre y cuando se hayan producido sin contratiempos hace mucho tiempo. La única ofensa real de los Middleton fue haberlo hecho en vida frente a las cámaras. Dentro de un siglo no quedará ninguna ofensa, solo una matriarca fundadora en el árbol genealógico de los reyes, una estirpe minera de Durham con sangre real, e historiadores que señalan que la casa de Windsor se renovó en su momento de mayor fragilidad, gracias a la nieta de una mujer a la que su propia familia llamaba Lady Dorothy en broma. La broma, al final, resultó ser una profecía. Una última nota actual para equilibrar y completar la imagen es necesaria. Independientemente de lo que los biógrafos afirmen que susurraba la vieja guardia en 2007, la década de 2020 ha contado una historia diferente en todos los aspectos visibles. Kate y Camilla han aparecido juntas con naturalidad y calidez durante años. Y durante la enfermedad de Kate,
Los reportajes describieron consistentemente la amabilidad y el apoyo del rey y la reina hacia la princesa de Gales, una familia que se comportó como tal en los momentos más difíciles. Los Middleton, por su parte, han sido recibidos en eventos reales con una naturalidad inimaginable cuando las burlas estaban en su apogeo. Y cuando Guillermo y Catalina trasladaron a su familia a Forest Lodge a finales de 2025, echando raíces en Windsor, los comentaristas destacaron el significado más profundo de la geografía. Una futura corte construida en torno a las idas y venidas al colegio, los abuelos cerca, el modelo Middleton convertido en un pilar fundamental del próximo reinado. La guerra que describe este vídeo ha terminado y lleva años terminada. Lo que queda es simplemente el balance, y el balance es la historia. Si así llegamos al marcador, porque toda guerra de clases termina con uno, y el de esta es casi cómicamente desigual. Analicemos la situación con honestidad. De los círculos aristocráticos que acuñaron los insultos a las aerolíneas, ¿quién tiene alguna influencia en la vida nacional actual? De los columnistas que contaron los chicles de Carol en Sandhurst, solo notas a pie de página. El apodo de Waity Katie se lee ahora como el peor ejemplo de periodismo predictivo de su época, aplicado a una mujer cuya compostura y buen juicio son, por amplio consenso y constantes encuestas, el activo más valioso de la monarquía. Las supuestas reservas de la vieja guardia sobre una novia de clase media parecen desde esta perspectiva el último suspiro de una visión del mundo que no pudo sobrevivir al contacto con la realidad, porque la novia de clase media resultó ser la mejor decisión que la institución tomó en 100 años. Y la familia, tachada de trepa, ha sido objeto de ascensos durante más de 20 años por parte de la prensa que antes los ridiculizaba y ahora elogia la crianza de Carol, por la élite que antes los vetaba y ahora estudia la estabilidad de los Middleton como un caso de gestión, y por la propia familia real que discretamente reorganizó su futuro en torno a la cultura doméstica de una cocina de Berkshire. Mientras tanto, la mujer en el centro de todo esto jamás ha celebrado públicamente su victoria. En casi un cuarto de siglo, junto a la familia más escrutada del mundo, Carol Middleton casi no ha dado entrevistas, no ha saldado cuentas, no ha corregido registros y no ha filtrado nada. Jamás. Su única respuesta a 20 años de esnobismo ha sido la lenta y silenciosa acumulación de indispensabilidad, que, si lo piensas bien, es la venganza aristocrática más imaginable. La creencia más arraigada del antiguo sistema de clases era que la herencia genética se transmite de generación en generación. Carol Middleton tomó esa creencia y la demostró en la dirección opuesta. 4 generaciones desde una veta de carbón de Durham hasta el primer banco de la abadía de Westminster. 5 generaciones desde la mina hasta el trono mismo, porque su nieto George será coronado rey algún día, llevando la sangre minera de los Harrison a la institución más antigua del país, y su nieta Charlotte y su nieto Louis crecerán conociendo a su abuela no como una historia de clases, sino como la mujer en el centro de su mundo ordinario, protegido y feliz, el mundo que ella diseñó. En algún momento de la década de 2000, alguien en un gran salón pensó que la frase «puertas a manual» era devastadora. Aquí está el balance final. La hija de la chica del tranvía será reina. El nieto de la chica del tranvía será rey. Los valores familiares de la chica del tranvía ahora rigen el futuro de la casa de Windsor. Y las puertas que esa gente intentó cerrar, todas y cada una de ellas, se abrieron. No porque nadie las obligara, sino porque, al final, la monarquía necesitaba lo que Carol Middleton había construido más de lo que ella jamás necesitó a la monarquía.